Hola, muy buenos días. A continuación vamos a dar comienzo al conversatorio Cuencas Hídricas, un nuevo contexto y nuevas problemáticas, que va a estar a cargo del profesor licenciado Ezequiel Dito Fino, que él es investigador de las cuencas hídricas de Córdoba y es docente del Colegio Montserrat. Muy buenos días, Ezequiel. Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Gracias también por la presentación. Gracias por la invitación. Siempre el programa de Educación, Salud y Derechos me tiene presente para este tipo de actividades y eventos tan destacados. Y bueno, todos ustedes por participar de este conversatorio, que la idea era hablar un poco, era que fuera eso, ¿no? En razón de bueno, de una presentación anterior que tuve a cargo también respecto a las cuencas hídricas y la situación actual, porque desde ese momento a hoy, bueno, han sucedido algunas cuestiones que cambian el panorama significativamente y, bueno, da tema para poder seguir hablando respecto a esta situación. Básicamente lo que sucede es una conjunción de situaciones desafortunadas que se han dado en torno a las cuencas hídricas que afectan y acentúan significativamente algunas cuestiones o algunas complicaciones que tenemos en el presente y a futuro. Justamente organizando este conversatorio hace un par de días, sin ir más lejos, la empresa encargada de la potabilización del agua en Córdoba emitió un comunicado donde gran parte de la población durante 24 horas se quedó sin agua, justamente por esto que vamos a hablar ahora respecto a algunas condiciones del ingreso de agua a la cuenca y las condiciones de esa agua y el requerimiento de un tratamiento particular para poder proveer a la población. Yo doy un poquito de contexto de nuevo, un poquito de marco. Recordemos que el dique San Roque provee de agua al 70% de la población de Córdoba, mientras que el dique Los Molinos a un 30% restante aproximadamente. Esos números han cambiado un poquito, pero más o menos ese es la variable numérica. Y bueno, obviamente provisión de aguas particulares en algunos lugares por pozos, surgentes, insurgentes y algunas otras en particular. La cuestión es que, bueno, en estos últimos meses, en el transcurso de este año, ya sabemos de algunos eventos, insisto, desafortunados que se han dado, como los incendios de gran cantidad de hectáreas, un número históricamente, bueno, arrasador en relación a otros años. Se han quemado cantidad de hectáreas de bosque nativo, etcétera, etcétera, ya sumadas a las hectáreas que en años anteriores se han quemado. Eso trae aparejados consecuencias significativas como obviamente la pérdida de absorción de agua por parte del suelo. El suelo ha quedado en gran superficie, ¿no? El hecho de que se hayan quemado gran cantidad de hectáreas de bosque deja al descubierto el suelo de manera tal de que se hace imposible que haya retención de agua por parte del suelo, el tejido, con lo cual lleva a que haya un arrastre directo de todos esos materiales y sedimentos superficiales por las escasas o pronunciadas precipitaciones que se puedan dar. Además de que las precipitaciones han sido escasas, es decir, hemos tenido históricamente una caída en el valor o en el número de las precipitaciones, también como históricamente no se ha tenido, pero eso es hasta ahí nomás. Ahora justamente el tema del conversatorio es justamente hablar de estas particularidades que no son tan así. Se ha escuchado en los medios hablar de qué es la sequía más significativa de los últimos 20, 25 años, que las condiciones son críticas desde nunca. Bueno, en fin, algunas cuestiones que no son tan así y que dejan en manifiesto gran parte de la inoperancia y de la falta de medidas y de acciones concretas en el tiempo que corresponden y que no se están tomando. Bueno,
En cuanto a volviendo en cuanto al arrastre de los sedimentos, es significativo el hecho de que no haya o que quede absolutamente impermeable el suelo, porque no permite, digamos, la falta de forestación, que se absorba ese agua que cae. Bueno, obviamente que al no permitir una retención, el agua fluye rápidamente y arrastra todo el sedimento a básicamente la cuenca. ¿Qué cuestiones tiene eso como consecuencia? Primero, que la falta de humedad retenida en el suelo implica que no hay humedad relativa que se pueda generar para propiciar precipitaciones o lluvias posteriores. Obviamente, si el suelo no capta humedad, el agua, digamos, pasa directamente a la cuenca y no hay retención en los suelos, es imposible que se arme un ciclo de agua adecuado como para que haya precipitaciones frecuentes o con la regularidad que deberían tener, cosa tal de que eso se va a volver lamentablemente cada vez más frecuente, es decir, el número de precipitaciones va a ir disminuyendo, con lo cual va a haber un marcado cambio, que ya lo hay hace años, un marcado cambio del microclima o las condiciones ambientales que tenía nuestra ciudad, que tenía la provincia, etcétera, etcétera. Eso producto, bueno, obviamente de la falta de forraje y de superficie cubierta por árboles y de bosque por esta situación. Eso como consecuencia, digamos, climática macro. El arrastre del agua y de todo ese sedimento hacia la cuenca favorece y constituye de nutrientes para el desarrollo de algunas especies indeseadas de algas, sobre todo, que ya se venían dando en el dique San Roque hace unos cuantos años, y que le sirve de alimento para el desarrollo de estas especies de algas y bacterias y algunos otros agentes, ¿no? Pero justamente estas algas que generan eutrofización o eutroficación de la cuenca, y que particularmente no solo per se es un fenómeno desfavorable, sino que la variedad de estos tipos de algas que se han venido dando y que han ido proliferando, generan una serie de toxinas que, bueno, resultan no solamente complicadas y peligrosas para la salud, sino que los métodos y las técnicas de potabilización que se vienen aplicando sobre el agua se vuelven cada vez más complejas, cada vez más costosas, y se hace absolutamente difícil poder reducir esa carga de toxinas que el agua tiene. Vamos a ver ahora algunas imágenes, después iremos a las intervenciones de quienes quieran participar, preguntar y acotar alguna cuestión. Les voy a mostrar algunas imágenes respecto bueno, cómo se ha dado y cómo estaría la situación. Eso, ya al final les digo de qué se trata. Vean ustedes cómo está, obviamente, el cauce absolutamente seco, el agua, muy poquita provisión de agua a la cuenca, y todo estos montículos, si se quiere, o esta acumulación se debe a que las cuencas, y en particular el dique San Roque, se está colmatando, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se esté colmatando? Quiere decir que justamente todos esos sedimentos que con el paso de los años se han ido arrastrando hacia la cuenca y no han tenido un tratamiento adecuado, se han retirado en momentos como este, donde justamente está todo eso expuesto para eliminar, quitar, sacar y evitar que se reduzca la profundidad del dique. Otra consecuencia marcada, al colmatarse, digamos, la cuenca, al colmatarse el dique, cada vez tiene menor capacidad de agua. Por lo tanto, cualquier situación o cualquier desequilibrio, aunque mínimo que se pueda llegar a dar, se dan consecuencias significativas como esta, porque prácticamente no tiene profundidad el dique en muchos sectores, casi en su gran mayoría, lamentablemente. Seguimos con otras imágenes. Por favor, acá se ven como los desagües pluviales, inclusive para lixiviados y desagües en general de la ciudad y periféricos, caen directamente al dique. Esto está bajo agua en general. Como se verá, claramente esto está absolutamente expuesto
y la acumulación de sedimentos que va generando, digamos, una reducción del cauce de la cuenca producto de la acumulación de sedimentos. Otra, porfa. Por favor, ahí se ve cómo ha caído significativamente la cota, cómo se observa lejos la cota respecto al nivel de agua. Otra imagen. Vean ustedes el embarcadero donde ha quedado bien lejos del borde y más, es muchísimo, muchísimo. Otra imagen, por favor. De otro punto sobre el mismo puente que veíamos en la imagen anterior, esto en otra perspectiva. Otra imagen, por favor. Esto es desde el embarcadero que veíamos del puente del otro lado. Bueno, ya estamos viéndolo desde el borde de la costanera, ¿sí? Todo el sedimento colmatado, ¿sí? Reduciendo significativamente la cota. Acá está el cauce del río, por supuesto. Otra, por favor. Vean claramente cómo está eso bien, bien marcado. Otra imagen. Esto es con la vista de la cámara hacia el otro sector. Recién estábamos viendo desde acá hacia el otro lado, ahora estamos del lado del embarcadero mirando hacia el otro sector, en la huella. Seguimos, vean ustedes la altura de la colmatación del sedimento, más allá de las rocas y de la topografía propia del dique, hay otras cuestiones que no lo son originalmente, que se han ido acumulando y son parte de ese sedimento que con el paso de los años se ha acumulado y se ha constituido, digamos, como parte de la nueva topografía que reduce significativamente la capacidad de agua que tiene el dique. Otra, por favor. Bien, pasamos. Vean ustedes qué lejos que está la cota y algunos cúmulos de agua bien lejanos. Hay algunos estudiantes colaboradores. Una más, por favor. Si es que no llegamos, ahí estamos tomando algunos parámetros físico-químicos de las condiciones del agua. Otra. Bueno, y acá termina esta primera parte de esta presentación. Bueno, alguien vamos ahora a la instancia de conversatorio, ya que tenemos hoy la pauta. ¿Alguien se anima a decir o observar en función de lo que hemos visto hasta ahora con esta imagen de estas 4 personas donde, bueno, yo estoy ahí involucrado? ¿Qué puede decir al respecto de estas imágenes que han visto? Alguien que se anime si ha ido observando, digamos, alguna intervención. ¿Alguien se anima a decir algo o a dar una opinión de esta cuestión? Esta foto es culmine de esta primera parte, está puesta a propósito, digamos, para dar razón de algunas cuestiones. Si alguien puede observar, o si alguien conoce además a algunos de los que están allí presentes, para que den su observación. Cualquiera que se anime a hacer, o alguna impresión. Listo, hay gente que no pudo ver las imágenes, por eso no entiende a dónde va la pregunta. ¿Alguien que haya podido ver y que pueda hacer una impresión de esta cuestión? Nadie se anima, levante la mano, intervengan sin miedo. Sí, eso seguro, sí, ni hablar, tal cual. ¿Alguna más? Sí, la acumulación de basura es otra de las consecuencias y ya vamos a hablar de eso también. ¿Nadie? Sí, seguro, sí, sí. ¿Alguien más? Puedes mutearse, intervenir y decirlo así en voz alta, ¿eh?
Bueno, no son parte del programa estos estudiantes. A ver. Sí, estábamos estableciendo la calidad del agua, trajimos muestra a Córdoba y demás para ello. Pero algún detalle evidente. ¿Esto es de ahora? ¿Estas imágenes son de ahora? Bueno, ahí va la pregunta. A ver, Ángeles, a ver. Si son de ahora, no están con barbijo, digamos, estamos en esta situación de pandemia, no sé si es porque ya se conocen, no tengo, pero bueno, si es de ahora, eso es muy evidente. Bien, bueno, claramente a eso apuntaba. 4 personas con menos de 1 metro de distancia sin barbijo en condición de pandemia. Bueno, claramente esas imágenes no son de ahora, esas imágenes son tomadas, y un estudio que empezamos a hacer por el trabajo en las cuencas hace años es del 2011. Estas imágenes son del 2011. Es decir, esta situación que estamos viendo hoy respecto a las condiciones de la cuenca, bueno, gracias. Hay algunas diferencias, pero bueno, es una cuestión de luz. Pero son del 2011. Quiere decir que esta situación, y se han escuchado en los medios que esta situación no pasaba hace 20, 25 años, 30 años, es mentira. Esto era prácticamente la situación en el 2011. No hace mucho tiempo atrás, y hubo un periodo bastante largo en el que si podemos volver, Jimmy, un poquito para atrás las imágenes, esta situación, una más, quiero ver, a ver los cúmulos ahí de... Bueno, adelante, una más adelante. Todos estos cúmulos, y esta situación estuvo así durante bastante tiempo. Esta imagen fue tomada en el 2011, allá por octubre, noviembre, inclusive a posterior, hasta bien entrado diciembre, enero, donde empezaron las lluvias, febrero, esta situación estuvo así. Cosa tal que en ese momento se podrían haber tomado todas las medidas necesarias para el arrastre y quitar todos estos cúmulos y sedimentos y reducir esta situación, digamos, por lo menos hablando de la topografía, para poder aumentar el ingreso o la capacidad de agua del dique. Estas son fotos del 2011 y esta situación no han pasado 9 años, ni siquiera han pasado 10 años en que hemos entrado en una situación semejante y cada vez más acentuada en relación a esa situación en ese momento. No obstante, esta situación se va a volver lamentablemente, si no se toman las medidas que no son descabelladas y no son para nada imposibles de hacer, y no es una sola medida, sino que es un cúmulo de situaciones y un pool de medidas que se tienen que tomar de manera sistemática y de manera en conjunto, digamos, para poder reducir un poco esta situación, se van a volver cada vez más frecuentes. Además, hasta que se recuperen las hectáreas de bosque nativo y deforestación que se ha perdido, la retención de agua en los suelos es significativamente menos. Con lo cual no hay un ciclo de agua que se pueda repetir, por lo tanto las precipitaciones se van a volver cada vez más aisladas. En consecuencia, las pocas precipitaciones y aisladas que se den van a llevar y arrastrar todo este sedimento a la cuenca del dique, favoreciendo que se colmate de manera más significativa y de manera más marcada y de manera más rápida de lo que se ha dado en 20 años. Esos 20 años, 25 años se reducen a 10, esos 10 años se reducen a 9, a 5, a 2, entonces estos fenómenos se van a volver tan regulares que se van a volver en algún punto prácticamente permanentes si no se van tomando este tipo de medidas a tiempo y de manera rápida, más en los momentos en los que esto se podría llegar a hacer y que tampoco se hace. Bueno, volvamos para adelante. Hasta acá, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Alguna duda, consulta, intervención? Y esto no es solo, bueno, esto obviamente es Carlos Paz, ¿no? Pero todas las localidades aledañas favorecen de alguna manera, por la falta de tratamiento y de medidas, a esta situación. Si recuerdan la información de los medios y las imágenes que hemos tenido hace no muchas semanas atrás,
los incendios han llegado prácticamente al borde del lago, o sea, ya no quedó alrededor prácticamente nada para quemarse porque se quemó. Entonces, un problema sustancial el que se está presentando. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera decir, intervenir? Claro. Sí, es cierto que puede llegar a generarse, digamos, algún impacto sobre el agua, pero no nada que no haya sucedido ya. Inclusive es un punto en el que esta situación es necesaria hacerlo, o sea, justificarse en que puede haber una consecuencia sobre el agua para no hacer o no tomar las medidas es un absurdo, o sea, necesariamente esto hay que hacerlo lo antes posible y se tienen que tomar o arbitrar otras medidas en paralelo para que la provisión de agua se garantice o con cortes regulares o que la gente se vaya, digamos, haciendo de una reserva de agua mientras esas medidas y esos mecanismos de limpieza y saneamiento y quita de todos esos sedimentos de la cuenca se van tomando, hay que hacerlo porque cada vez el dique tiene menor capacidad de agua, la población está creciendo de manera descontrolada, el desarrollo inmobiliario, digamos, legal y clandestino, también se está volviendo, va avanzando a un ritmo preocupante, sin control, sin relevamiento, y va aumentando la población, va aumentando el desarrollo inmobiliario y se está teniendo cada vez menos agua para proveer a esa población, a ese desarrollo inmobiliario. Entonces, no, además el desarrollo urbanístico tiene que tener un cierto orden, un cierto control que no lo tiene. Entonces, frente a esta situación, bueno, obviamente no hay forma de que las condiciones de la cuenca puedan proveer y sostenerse en el tiempo frente a este panorama. ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta más? ¿Alguna otra intervención? Bueno, vamos a pasar a otra situación que es una comparación básicamente entre imágenes de la cuenca hídrica. Necesito que estén atentos a esto porque también necesito que participen de lo que vamos viendo. Vamos a la primera imagen, Jimmy, por favor. Bueno, ahí está dadas las condiciones, o más o menos una situación normal de la cota regular, el agua ingresando al embudo del dique San Roque. Vamos a la segunda. Ya ahí vemos más o menos de otra perspectiva, pero estamos viendo y fotografiando la misma zona. El agua está prácticamente al borde, estaría en cierto nivel, nada más que vemos claramente la proliferación y desarrollo de algas, acumulación de algas, ese color verde característico, acentuado que se ve en los últimos años por la proliferación de varios tipos de algas, entre ellas la microcistis, que también he dado algunas charlas respecto a esta especie en particular, y la microcistina, la toxina que genera tan peligrosa, que genera esta alga, y que, bueno, entre una de las tantas variedades que hay que están, bueno, desarrollándose de manera descontrolada y que resultan peligrosas para la salud, y que los medios y los mecanismos de potabilización no lo terminan de reducir o erradicar o retener, y esa presencia de estos agentes está llegando al agua que consume la población, ¿verdad? A ver. Bueno, sí, eso también, de eso quiero hablar. La próxima, por favor, Jimé. Acá, perdón, la foto anterior, la primera, si podemos volver a la primera, eso está tomado 2017. 2017,
La siguiente, esto es 2018, 2019. La próxima, esta es del 2019, todas imágenes tomadas por colegas y demás, que sobre algunos estudios. Vean ustedes cómo está acumulado acá y favorece la eutrofización. Ya la cota del río, está bastante lejos del nivel del vertedero, ¿sí? Y vamos a la última. Bueno, ahora ahí ya se ve el paredón viejo, muy lejano, muy lejano. Bueno, ¿alguien que me pueda hacer alguna observación de esta imagen, por favor? Sí, sí, tal cual. ¿Alguien que se atreva a decir algo respecto a esta imagen? De nuevo, sí, lo volví a engañar. Que le engaño es claro, tal cual. Bueno, esta de nuevo no es una foto actual, es una foto también del 2011, cuando estuvimos haciendo esos estudios de la situación. Ahí claramente atrás la autovía no está, por lo tanto no es una foto de estos últimos años, menos del 2020, una situación bastante crítica que también se dio, y es una foto que va en concordancia con el estudio que estuvimos haciendo con algunos estudiantes allá por el 2011. Vean ustedes que la situación es tan tan crítica como la actual, y no ha pasado tanto tiempo para que esa situación se haya dado, ¿sí? Nada más que ahora sumadas a un conjunto de particularidades como es el incendio y la quema de cientos de miles de hectáreas más que en ese momento, el arrastre, las mínimas precipitaciones que se han dado posteriores a esta situación, en la situación actual, y las pocas precipitaciones que se han dado y que se van a dar, van a arrastrar una cantidad de sedimentos significativa y cuantiosa en relación a ese momento, que van a favorecer aún más la colmatación del dique y la reducción de la capacidad de agua, y que sirven, insisto, de nutrientes para la proliferación de otros agentes peligrosos, de algas y bacterias, que van a complicar aún más la situación. Aunque el agua llegue a las condiciones y al nivel que corresponda, no quiere decir que el agua esté en condiciones de salubridad o que sea fácil potabilizar el agua que tengamos en este momento. El alga que yo estoy trabajando hace rato es la microcystis, entre otras variedades. Lo que pasa es que, bueno, obviamente el presupuesto para investigación no alcanza para estudiarlos a todos. Hay otros colegas que están trabajando otras variedades de algas. Yo me dedico a la microcystis porque genera una toxina, entre otras, que es la microcistina, que se absorbe por piel y no se desnaturaliza frente al calentamiento. La cloración del agua no le hace absolutamente nada. El calentamiento del agua no solo que no la desnaturaliza y la inactiva, sino que la estructura conformacional de la toxina, que adopta la toxina después del calentamiento del agua, la vuelve aún más tóxica de lo que era sin haber calentado, sin haber hervido el agua. Por eso me llamó la atención y estoy estudiando en detalle particularmente esta toxina de esta variedad de alga, entre otras tantas que hay y que son tan o más peligrosas quizás de la que les estoy dando información, ¿no? Y que, bueno, este contexto y esta situación del dique, bueno, favorece significativamente que esas condiciones se vayan dando y se acentúen, digamos, en este contexto, se vuelvan aún más presentes, y, bueno, es un problema para el saneamiento, por supuesto. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Intervengan. Jane, no sé si hay algún espacio para preguntas e intervención. Podemos... Sí, pueden realizar las consultas a través del chat. Mejor si pueden liberar su micrófono y hacerlas en vivo.
Después cualquier cosa volvemos, si es necesario, las imágenes, pero el grueso, digamos, del contexto y el marco que quería dar, bueno, lo he dado justamente para poder orientar esta cuestión. Insisto, este conversatorio de hoy se suma a una exposición que se haya dado allá por marzo, abril, principio de año, no me acuerdo ya ni cuándo fue, más o menos. Sí, mayo. Que tuvimos esta exposición sobre justamente acentuando más la cuestión a la proliferación de estos agentes patógenos como algas que generan eutrofización del lago y además la liberación de toxinas que hace complicado el saneamiento del agua. Bueno, y ahora en el transcurso de los meses esta situación que ha complicado significativamente, sumado a la sequía, sumado a la falta de medidas sobre la misma cuenca y la topografía del dique, y ahora las pocas precipitaciones que haya, el arrastre de todos estos sedimentos que va a complicar la cosa aún más. Y yo ya lo había mencionado, y lo vengo diciendo, pero bueno, obviamente no se toman las medidas porque no es parte de la agenda de interés, pero la situación se está volviendo cada vez más grave. Y justamente hablando con Janet de esta situación y algunos integrantes del programa, se suma a que justamente en estos días próximos pasados, Aguas Cordobesas emitió un comunicado diciendo el corte de agua y a qué se debía, etcétera, etcétera. Entonces cerraba el cuadro perfecto para presentar esta situación actual y darle marco. A ver qué tenemos en el chat. Bueno, básicamente también Sí, lo que lo que se ha hablado, lo que se ha hablado responde a muchas de las preguntas que están en el chat. Acá creo que hay una que podríamos hablar sobre esa, que dice Lucila: todos los años pasa lo mismo, la explicación que dan es que si mueven los sedimentos no se podría volver a tomar el agua. La verdad, que no sé si es verdad o no, yo vivo acá y eso supuestamente pasaría. Sí, eso le había respondido en algún momento de la instancia, que es necesario que básicamente esa situación, el trabajar sobre la topografía del dique y reducir esa cantidad de cúmulos y quitarlos es necesario porque está reduciendo significativamente la capacidad de agua del dique y eso se está reduciendo cada vez más. Nada más que son pocos los momentos o no se da tan frecuentemente los momentos en el que eso se ve o llega a puntos de sequía, digamos, tal como en este año o allá en el 2011, donde se pueden observar. Y insisto que eso se va a volver cada vez más frecuente. Hay zonas del dique donde son prácticamente un campo de golf, es decir, ya ha crecido pasto, es una explanada, básicamente es un campo, y eso claramente habla de que hay una reducción de la capacidad de agua y hay una colmatación, esto se está llenando de sedimentos, entonces está reduciendo claramente la posibilidad de que se pueda retener agua allí, y al reducirse la profundidad la capacidad de agua es menor y obviamente que la posibilidad de que frente a estas contingencias se garantice la provisión de agua a la población y se va haciendo cada vez más difícil, y las condiciones en las que va quedando el agua hace que el cúmulo de algas, bacterias y toxinas la vuelva un agua mucho más difícil de tratar y que requiera tratamientos mucho más costosos, mucho más prolongados y mucho más complejos de lo que en realidad ya hace años se le aplica al agua. Y eso se nota en el consumo de agua regular. Y los que no, básicamente al tomar una variedad de agua distinta, o un agua filtrada, o un agua mineralizada, o un agua envasada, con respecto al agua de red, nota una diferencia significativa que inclusive impacta inmediatamente en la salud, sin hablar el impacto del consumo sistemático y regular del agua, ¿no? Tamara pregunta que si estas algas, ¿qué problemas pueden traerle a la población? Bueno, a la salud, insisto, básicamente, muchas porque liberan distintos tipos de toxinas. Algunas de ellas se inactivan y otras no.
muchas de ellas el tratamiento del agua las retiene, las reduce y las inhibe, y a muchas de ellas no. Entonces son agentes que la gente va consumiendo y va incorporando a través del consumo de agua de manera sistemática. Uno piensa que no pasa nada, pero con el paso de los meses, inclusive de los años, que se manifiestan en impactos claros en la salud. Esta microcistina, esta toxina que yo vengo trabajando e investigando hace tiempo ya, es una toxina que, como mencionaba antes, es difícil de inactivar. La cloración del agua no le hace absolutamente nada. El calentamiento del agua, porque digamos, son los métodos que en general o de manera casera se puede aplicar. Se hierve el agua, se le agrega unas gotitas de lavandina y eso la vuelve tomable, bueno, o potable o relativamente usable. Bueno, la verdad que no. Particularmente para esta toxina, el hervor del agua no le hace absolutamente nada, el agregado de cloro no le hace absolutamente nada, y es más, insisto que el calentamiento no solamente que no inactiva la toxina, sino que la vuelve significativamente más tóxica, más peligrosa de lo que era sin haberla calentado el agua previamente. Entonces, a veces los métodos caseros para mejorar las condiciones del agua no solamente que no mejoran, sino que agudizan el problema. Y la microcistina es una toxina que, si yo puedo evitar incorporarla por la ingesta del agua, se absorbe por piel. Entonces, el agua que utilizamos para la cocción de los alimentos, para el lavado de la ropa, para el uso en general, para el baño, para la ducha, es una toxina que se incorpora a través de la piel. Y es una toxina que ataca fundamentalmente a nivel gastrointestinal, y es una neurotoxina, afecta fundamentalmente o principalmente, entre otras afecciones, ¿no?, al nervio óptico, pudiendo generar, digamos, en casos mucho más acentuados, ceguera o pérdida de la visión a largo plazo. Obviamente no hay evidencias actuales porque es una toxina que está presente hace no mucho tiempo atrás, pero que se está incorporando de manera sistemática y los estudios van demostrando ese tipo de impacto, pero que lo veremos inclusive en años posteriores. Entonces, seguramente que se le va a echar la culpa a cuestiones como el estrés, o el trabajo, o la mala alimentación de la gente, o los malos hábitos alimenticios, pero no tienen que ver solamente con eso, sino que se va a desviar el acento hacia esas posibles causas, cuando en realidad la causa principal es el agua, y que las medidas o los métodos que se le van aplicando resultan insuficientes para poder reducir esta toxina, que insisto, estamos hablando de una variedad de toxina que genera una variedad de algas entre las tantas variedades de algas y bacterias que se están generando en el dique, y entre las tantas variedades de toxinas que todos estos agentes generan. Así que el problema, estoy hablando de uno en particular, pero se suman a otros, por supuesto. Acá, profe, está consultando Sofi Pana. Bueno, ella dice que los habitantes de Carlos Paz se abastecen de la cuenca alta del río San Antonio o también lo hacen desde el dique. Quitar los sedimentos afectaría la calidad en Córdoba o en todos los sectores de la cuenca. Muy interesante el conversatorio, muchas gracias. Dice que no le funciona el micrófono, por eso nos está escribiendo. Bien, bien interesante la pregunta. Bueno, los carlospacenses siempre se jactan de que por suerte ellos no consumen agua del San Roque, ellos tienen provisión de agua de Cuesta Blanca, que hoy en día no sé si es motivo para alegrarse, porque ya inclusive las partes altas se están viendo afectadas y van a tener consecuencias de acá a un tiempo. A ver, no quiero caer en una visión o que se entienda como una visión apocalíptica, es una visión realista y que la tengo que presentar de la única manera que se puede, de manera tal de que se vayan tomando las medidas que corresponden. Los carlospacenses, por suerte, no tienen provisión del dique San Roque, sino que viene de Cuesta Blanca el agua que a ellos los provee. En términos generales y al grueso de la población habrá, digamos, provisión de aguas puntuales del mismo dique o de algún pozo, de alguna perforación o de alguna toma de algún lugar.
pero en términos generales la provisión de agua para la población de Carlos Paz proviene de Cuesta Blanca, que, insisto, esa parte o esa parte alta, las partes altas también se van a ver afectadas por la cantidad de hectáreas quemadas y por el deterioro general que ya va llegando a esos puntos también, y por el desarrollo inmobiliario controlado y no controlado, legal e ilegal, que se está dando en justamente en estas cuestiones porque son poco vistas. Además del crecimiento de la población que ya no tiene dónde instalarse, entonces va buscando puntos cada vez más alejados y puntos cada vez más altos, donde no había población. Bueno, ahora se está desarrollando, está llegando población que requiere consumo de agua de esos sectores. Entonces se va precarizando justamente el agua que provee, por decir, a Carlos Paz, porque hay consumo de agua en esas zonas más altas y se está precarizando las condiciones del recurso por la contaminación, por justamente la deforestación, el arrastre de sedimentos hacia esas zonas, y bueno, va complicando, digamos, además de la situación macro en general, los mecanismos para poder potabilizar esa agua. Y siguiendo la pregunta, si afectaría, sí, obviamente que llevar a cabo las medidas que hay que llevar a cabo, como quitar y arrastrar todos esos sedimentos y reducir la colmatación que tiene el dique, afectaría no solamente a la población de Córdoba, sino a cualquiera que esté utilizando o se abastezca del recurso de la cuenca, pero necesariamente hay que hacerlo, porque si no las consecuencias posteriores van a ser mucho más significativas, mucho más agudas, de lo que puede llegar a resultar tomar las medidas adecuadas y manejables para poder reducir la colmatación, hacer el arrastre de esos sedimentos, de esos áridos, y poder darle mayor capacidad de agua a la cuenca en general. Acá también hay otra consulta, profe, que consulta de si has encontrado cambios significativos en la calidad del agua a lo largo de los años que llevas midiéndolo. Sí, bueno, sí, sustanciales. Tanto en la misma cuenca, las condiciones del agua tanto en la cuenca, como inclusive después de supuestamente ser tomados los métodos de potabilización. Si uno tal vez desde el punto de vista macro no se lo observa, pero cuando se le hace los estudios finos y los valores mínimos, tanto físico-químicos, microbiológicos, bacteriológicos, sí se va viendo cómo estos agentes, tanto físico-químicos como bacterianos, biológicos y demás, va aumentando su número y va aumentando la presencia de algunos agentes que antes no. Eso habla obviamente de la precarización del recurso y tal vez de la ineficiencia, tal vez no, claramente de la ineficiencia de las medidas y de los métodos de potabilización que se le van aplicando al agua. Insisto, se van volviendo cada vez más complejos, cada vez más onerosos, y no se conoce a ciencia cierta si se están aplicando las medidas que corresponden. Pero bueno, eso es labor de los organismos de contralor que tienen a cargo esa función, y que tampoco uno sabe si lo están llevando a cabo como corresponden. Entonces sí, se ha visto un marcado deterioro con el paso del tiempo de la calidad del agua, y en los últimos años más todavía. Bien, acá Ana Josefina Rosales consulta, dice, recién se hizo referencia a los métodos caseros. Al hervir el agua, ¿se elimina, por ejemplo, el sarro y metales pesados? Bueno, no. Al contrario, cuando se lleva a cabo el calentamiento del agua, lo único que hace es evaporar el volumen de agua, y lo que hace es concentrar los minerales y las sales que pueden llegar a tener disueltos y los metales pesados. El calentamiento nunca ha sido precipita, sí puede llegar a precipitar, pero en general queda eso, y salvo que se vayan recambiando los recipientes donde se lleva a cabo ese procedimiento, eso vuelve, digamos, al medio acuoso, al seno del agua que se está calentando, y la persona, necesariamente el consumidor, va incorporando eso de manera crónica. Llámese arsénico, plomo, hierro, calcio, magnesio, depende, digamos,
la zona y el agua que se va a consumir. El calentamiento lo único que hace es favorecer la precipitación, pero ya cuando el medio está saturado se redisuelven esos minerales, esos metales, y la persona los incorpora, digamos, de manera sistemática, en mayor o menor proporción, pero los termina incorporando igual. Para poder reducir metales pesados, la dureza del agua y algunas otras cuestiones, sí o sí, y lamentablemente en las condiciones en las que está el agua hoy, hay que apelar a algún sistema de filtración, de ablandamiento, de reducción, de inactivación, porque los métodos comunes o los métodos estándares que las empresas oficiales están aplicando para potabilizar el agua no alcanzan para nada, y menos los métodos caseros. Justamente dando pie a esto de los filtros, hay una consulta acá de Coti Quiroga. Dice, ¿qué pasa con los filtros comerciales para poner en las canillas de casa? ¿Sirven? Bueno, muy buena pregunta. Eso también entra en una situación de conflicto. Antes que nada, sí, sirven. Hoy en día la tecnología en cuanto a los filtros ha avanzado muchísimo, particularmente desde el punto de vista de mi actividad profesional personal, y con algunos colegas y con algunos equipos de colaboración estamos tratando de desarrollar sistemas de filtración para que puedan inactivar y retener y filtrar estos agentes que los filtros comerciales o los métodos de potabilización estándares o comerciales no pueden retener. Pero bueno, es un proceso largo que va a llevar tiempo hasta que podamos desarrollar un prototipo que está funcionando, pero hasta reducir el costo de los materiales y poder estandarizar un sistema de filtración nos va a llevar tiempo. Y hoy en esta situación donde está todo bastante detenido y el acceso a algunos materiales y a algunos sistemas, bueno, se ha frenado bastante. Pero los sistemas de filtración de algunas marcas comerciales están funcionando bastante bien. Hoy en día los equipos están siendo bastante más robustos, bastante más eficientes en cuanto a la retención de metales pesados, arsénico, plomo, a la retención o el ablandamiento del agua, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, fosfatos, calcio, magnesio, están funcionando bastante bien. Son sistemas acoplados donde funcionan de manera conjunta, digamos un solo equipo que tiene varias funciones y están funcionando bastante bien. El tema es que, bueno, son de elevado costo y de un recambio que en relación a las condiciones de agua hoy, y bueno, requieren un recambio mucho más a corto plazo o mediano plazo de lo que hubiera requerido en un tiempo atrás. Pero bueno, frente a nada o a condiciones de potabilización caseras o métodos caseros, funcionan y se están volviendo, diría yo, casi una necesidad. Que no debería ser, pero frente a las circunstancias del agua hoy, frente a la no del todo eficaz método de potabilización que se están aplicando por parte de las empresas oficiales, o que tienen a cargo esa potabilización de agua, y al tipo de agentes que están contaminando el agua que nos llega de la red, es como que un sistema de filtración y un sistema de filtración acoplado, la verdad que está siendo como bastante necesario, más allá de los costos, ¿no? Bien, acá, bueno, Tamara estuvieron, bueno, comentando también que estuvo muy interesante la charla, que ojalá se tomen medidas pronto, que creo que es el deseo de todos. Y bueno, si alguien más tenga alguna otra duda o consulta que quiera aprovecharlo el profe. Dice, Paola Bravo está consultando, volviendo a las algas, ¿cuál es el ambiente ideal de su proliferación? Bueno, el ambiente que tenemos es el óptimo. Poca provisión de agua o escaso volumen de agua, altas temperaturas, por eso generalmente cuando llega la época estival es un problema grave. En condiciones ya normales, genera un bloom de desarrollo de algas, una explosión, y el lago se pone verde, de un color verde que brilla en la oscuridad prácticamente, un verde fosforescente que da miedo, en condiciones normales. En esta situación donde hay poco volumen de agua, gran cantidad de ingresos de sedimentos con las escasas precipitaciones que se están dando, bueno, es un caldo de cultivo sumamente favorable para que esta situación se dé. A ver, de nuevo con el tema del hervor del agua, si se reduce la capacidad de agua,
se concentran los minerales. En un dique pasa exactamente lo mismo. Pensemos en una taza, pensemos en un balde, pensemos en una palangana, en un vaso. Si yo pongo agua y dejo varios días esa agua, ese vaso arriba de la mesa, en condiciones normales esa agua se va evaporando. Y voy viendo cómo se genera ese sedimento sobre la superficie, sobre las paredes internas del vaso, y el vaso prácticamente queda blanquecino. Si el agua está más o menos en condiciones, eso no se observa. En la mayoría de los casos sí queda un residuo, y en algunas zonas donde el agua está bastante dura, agua de pozo, surgente, semisurgente, casi que queda el vaso, las paredes internas quedan manchado, como si se generara, bueno, ni hablar de las pavas, o de las ollas donde se hierve agua más en la zona del interior, que queda una costra, digamos, queda un engrosamiento producto de el sedimento por la acumulación. Bueno, en un dique pasa exactamente lo mismo. Si se reduce el volumen de agua, aumenta la cantidad de sedimentos, sumado ya a la poca capacidad de agua por la colmatación que el dique ya tiene, más la proliferación de algas que ya tiene, lo único que se hace es concentrar aún más la mineralización, porque no hay volumen de líquido, se concentra aún más la mineralización, se concentran aún más los nutrientes porque no hay volumen de agua que los diluya, por lo tanto favorece aún más la proliferación de estos agentes que son algas, bacterias, hongos y otros agentes que generan toxinas que son peligrosos, ¿no? Cuando llueve y aumentan las precipitaciones y el nivel del dique vuelve a condiciones normales, se diluye el problema, pero no desaparece. Aumenta el volumen de agua, pero no quiere decir que el problema se acabó. Se reduce el color verde porque hay una dilución de las algas, hay un aumento del volumen. Se podría decir que se pseudocristaliniza el dique, pero no por mucho tiempo, porque toda esa agua que ha ingresado ha arrastrado nuevos minerales, ha arrastrado nuevo material, ha arrastrado toda la materia orgánica que la falta de retención en el suelo por la quema de los bosques no puede funcionar. Entonces eso es, de nuevo, es alimento para que se desarrollen bacterias, hongos, algas, y al tiempito nomás, con las altas temperaturas, vuelve a generarse la eutroficación por el desarrollo de esas algas y el fenómeno se vuelve cada vez más frecuente, más acentuado, durante más tiempo, bueno, y se agrava, la situación se agrava. Acá también consultaba, bueno, en qué épocas del año se dan más cantidad esto hablando de lo mismo, ¿no? De lo de la proliferación de algas, y si se ha visto en otros diques de Córdoba esto. Bueno, sí, qué buenas preguntas. La verdad que sí, esto se vuelve más frecuente en época estival, en época de verano. ¿Qué pasa? Yo con esto hago algún tipo de parodia en general porque, a ver, ciclos normales. Pensemos en la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Una pavada de lo que voy a decir o no, pero ¿cuántas estaciones tenemos? Nosotros, inclusive por la zona del mundo en la que estamos, tenemos 4 estaciones. Otoño, invierno, primavera y verano. Esas 4 estaciones distribuidas en los 12 meses, ¿cuántos meses son más o menos? 4 meses para cada estación. Pero recordemos que las temperaturas elevadas por el cambio climático que trasciende las condiciones de Córdoba en particular, hacen veranos eternos. No sé si la impresión es mía solamente, pero para mí el verano empieza en agosto, inclusive antes de septiembre se registran temperaturas altísimas para la época. En agosto y hasta abril, mayo del otro año seguimos con temperaturas altísimas, es decir, prácticamente esos 4 meses estrictos de verano se han extendido a 6 meses. Entonces las altas temperaturas se mantienen durante mucho más tiempo, favoreciendo la proliferación de estos agentes a los que las altas temperaturas les viene bárbaro. Les viene perfecto para, dadas las condiciones, proliferar y desarrollarse rápidamente y cuantiosamente. Ese es el problema. Y otro dato que me parece relevante, que no tengo tengo imágenes, pero no las he pensado para esta exposición. Después, con los integrantes del programa, yo se las puedo pasar. Hay un dique en la cumbre, no sé si conocen Estancia Alto San Pedro, hay un dique en la parte alta que está totalmente colmatado, es decir, está el paredón
hay desarrollo de vegetación, y si uno trepa el paredón de ese dique, arriba es pasto, ha crecido, se ha colmatado, no hay, obviamente que si uno perfora hay una humedad que demuestra que por debajo corre agua, pero está colmatado, es decir, arriba es una explanada, es una llanura llena de pasto que ya es un valle que ya en poca extensión se conjuga con el resto de las colinas, montañas y cuestiones aledañas. Un dique que ya no sirve más para proveer de agua, ese dique ya está colmatado, salvo algunas cuestiones puntuales y un poquito de agua que provee algunas zonas, no sirve para proliferar, para proveer de agua absolutamente a ningún lugar, porque está colmatado, no tiene capacidad prácticamente de agua, es solamente las escorrentías de agua por precipitación y nada más. Es impresionante ver eso que ha sido un dique y que uno se encuentra con un paredón, sube y es un valle, porque no queda absolutamente superficie de agua observable. Sí, hay otros casos en Córdoba como ese, y estamos hablando de un dique que en su momento era grande y que terminó siendo un dique chico y que terminó siendo un valle y una cancha de golf, si se quiere, allá arriba o un hermoso lugar para caminar. Pero básicamente el dique San Roque en no mucho tiempo más está básicamente en camino a la misma situación. Bien, acá, profe, están consultando, así ya vamos cerrando una consulta que dice que si a esas algas se le inyecta aire y rayos ultravioletas, capaz que quiso decir luz solar directa en profundidad, ¿disminuiría la proliferación? Hay que verlo, ya se están aplicando algunos métodos de oxigenación por debajo del dique y claramente no solo que no reducen absolutamente nada, sino que favorecen algunas especies de agentes que sí requieren de oxígeno, que son aeróbicos, sí favorecen sustancialmente la proliferación, no la reducción. Entonces se va favoreciendo el problema en un sentido, pero digamos, el beneficio que se puede obtener en un sentido, no sé qué pesa más, si el beneficio que genera o el perjuicio por la proliferación de otros agentes. Por eso no se puede aplicar una única medida, hay que aplicarlo de manera sistemática y de manera a la par, de manera paralela, varias medidas a la vez. En cuanto a la luz UV, sí podría reducir significativamente y podría llegar a dar un resultado, pero insisto, se tiene que aplicar de manera en paralelo, de manera simultánea con otras medidas, y además sería un método bastante costoso. Hay que aplicar bioremediación, hay que aplicar métodos de competencia entre distintos agentes para reducir y para sanearlo de manera natural y que realmente sea viable, Las medidas que por ahí me están preguntando son buenas, pero son costosísimas, no dan el resultado esperado y hasta resultan inviables en algunos casos. En condiciones mucho más pequeñas o controladas, sí, pero en condiciones macro como un dique es absolutamente imposible. Sí habría que buscar organismos y pensados de manera conjunta, interdisciplinariamente en agentes tales como alguna variedad o variedades de peces que consuman, digamos, los nutrientes y los minerales que están llegando y que tiene el dique en particular, y que al reducir la presencia de estos nutrientes, estos organismos, estos peces, al consumir, digamos, ese nutriente, deja sin ese nutriente para el alga. Entonces el alga muere de manera indirecta o no puede proliferar porque no tiene nutriente, porque ya hay otro agente que lo está consumiendo y cuyo impacto sería mucho menor o mucho menos perjudicial que la proliferación del alga. Pero todas estas competencias biológicas hay que estudiarlas un poquito, hay que ponerse a trabajar, tiene que haber voluntad de que eso se lleve a cabo, y eso es parte de la bioremediación. Puede haber un saneamiento natural generando, digamos, o incorporando agentes que indirectamente reduzcan aquellos parámetros, como los nutrientes, por ejemplo, para que prolifere un alga. Entonces, estoy controlando, estoy reduciendo la proliferación de un agente patógeno, potencialmente tóxico o potencialmente patógeno como un alga,
porque indirectamente le reduzco los agentes o los nutrientes que necesita para proliferar. Entonces, bueno, ese juego de competencias biológicas es sobre lo que habría que trabajar. Bárbaro, profe. En el chat no veo ninguna otra consulta. La verdad Bueno, que, bueno, sumamente agradecida desde el programa nuevamente su participación y o sea, de que sea parte de nuestro programa es re importante para nosotras. Y bueno, agradecerles a todos los que han estado presentes hasta ahora. La verdad que es un tema bastante candente hoy, es más incluso en estos momentos que viene el calor, los incendios, y se ha visto incluso en las noticias, como mencionabas, el tema de las cenizas, se ha visto, digamos, en los ríos y demás, y la verdad que es muy importante conocer sobre esta temática, y que, bueno, cada uno, digamos, desde su casa haga su aporte, ¿no? Desde el cuidado del agua, desde la contaminación, las reservas y todo lo demás. Así que, bueno, fue muy interesante. Una cosita antes de terminar, la razón justamente que me das pie de lo que vos estás diciendo, Tefi, el cuidado del agua a nivel doméstico. Por favor, a todos les pido, es fundamental el cuidado del agua, cerrar los grifos, cerrar las canillas si es necesario, no mantener las canillas abiertas innecesariamente, ya sea para el lavado de platos, para el lavado de frutas, verduras, para afeitarse, que queda la canilla abierta, la prolongación de los tiempos de baño, de la ducha, reducirlos porque se puede, reducir el consumo de agua en cuanto a las descargas a nivel de inodoros, el lavado innecesario de veredas con agua, eso se está viendo, se sigue viendo, cómo la gente está acostumbrada a limpiar veredas y terrenos con agua. Eso es una práctica que hay que descartarla de plano, y que se llevan miles, millones de litros de agua diarios por el lavado de veredas y calles con agua. Absolutamente innecesario. Esas son cosas que hay que erradicar absolutamente. Pero bueno, tampoco hay controles como para que eso se pueda reducir, más allá de la conciencia de uno como ciudadano que tiene que darse cuenta de que eso ya no va más y que hay que reducir, y darse cuenta de que por más que yo abra una canilla y sale agua, eso no es normal. Por más que estemos acostumbrados a eso, eso no es normal, y hay toda una ingeniería y hay toda una cuestión por detrás que nos permite abrir una canilla y que salga agua. Y que mucha o gran parte de la población eso no lo tiene. Entonces, si ya somos privilegiados en ese aspecto, hay que cuidarlo como si nos cortaran el agua todos los días. Hay que racionalizar de manera urgente el consumo de agua, más allá de que abrimos una canilla y sale agua. Hay que cuidar el agua y hay que reducir las prácticas innecesarias e irresponsables como regar o limpiar o baldear una vereda usando agua que es potable. Así que me sumo a tu impresión y a ese aspecto, porque es clave, fundamental, y se ve bastante todavía en estas circunstancias la inconsciencia y la imprudencia de los ciudadanos en esos aspectos. Hay que erradicarlos inmediatamente. Tal cual, profe, y aprovechar el espacio que tuvimos justamente de esta intervención para recordarlo, así que bueno, agradecerles a todos. Yo dejé acá en el chat el link de asistencia, no sé si se han anotado todos antes de cerrar, recuerden inscribirse para su certificado, y bueno, profe, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas por gracias haber participado por esta intervención y en todas las intervenciones que ya venimos desde el programa haciéndolo parte, así que, bueno, gracias a nuestros ayudantes, alumnos extensionistas, y Jime, que estuvo colaborando, a Janet y a todos los alumnos extensionistas que están presentes, y bueno, agradecerles a todos, y bueno, espero que tengan un hermoso día, caluroso, pero hermoso día. Gracias de nuevo por la invitación, siempre me siento muy a gusto en este espacio. Instarlos también ahí, si quieren pasar mi contacto en Instagram, en YouTube, tengo un canal de YouTube que era un podcast y mutó rápidamente a mis trabajos y producciones para los estudiantes y contenido de los trabajos que voy haciendo en Instagram igual. Y bueno, disposición para inclusive nuevas imágenes, las imágenes que tengo pendientes y que hablábamos de este dique que está colmatado, y contacto para preguntas, sugerencias y cuestiones posteriores, información que yo pueda pasar.
a disposición, por supuesto. Perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Y gracias a bueno, ustedes. no sé si Nuevamente. quiere- buenísimo. Que tengan un lindo día entonces. Que tengan buena semana. Muchas Ahora gracias a pasamos todos, saludos. tus y redes estamos en por contacto. el chat. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.